bien estos dos turbantes, ¿eh? Bonitos, ¿verdad? Son calentitos también. Para esta parte del mundo donde va a empezar ya el otoño. Aquí donde estoy yo no, aquí el frío empezará dentro de un mes o mes y medio. Pero en algunos sitios empezará pronto. En otros sitios empezará la primavera. Todavía se puede llevar. Pero en donde empieza la primavera y ya va a empezar a hacer calor, también estoy pensando allí, aunque aquí en España esté haciendo frío. Porque también vamos a hacer tops. Pero bueno, eso es un adelantito que he puesto ahora. Bien, pues continuamos. Lo podemos usar, como habéis visto con las dos maniquís. Se puede poner así tipo turbante o así tipo diadema. Y bueno, pues lo voy a enseñar a hacer ahora mismo. Los materiales que vamos a usar es el hilo del color que más les guste. Yo estoy usando de 4 milímetros de grosor. Vamos a utilizar también aguja lanera, tijeras. Yo estoy usando ganchillo de 5,5 milímetros, metro. Aquí les dejo las medidas para hacer la banda. Todo depende de la edad. Y lo que sí es un truquito para que siempre salga bien, no sé si les puede interesar. Yo lo que hago es, por ejemplo, ahora voy a hacer una para una mujer adulta, lo que es la circunferencia de la cabeza de 55 centímetros. Entonces lo que hago es restar 9 centímetros, lo que me quedarían 46 centímetros, y así es el largo que yo hago. Con las cadenetas de inicio hago ese largo. Es el que siempre uso para de 15 años en adelante. En cuanto para los bebés y eso, sí que hay que hacerlo ya para la cabecita, que es muy blandita, sobre todo de 0 a 6 meses, hay que hacerlo pues muy flojito, aunque se caiga un poco, porque es que no es, este tipo de banda que vamos a aprender es que se sujeta apretando un poco. Igual hay otro tipo de banda mejor para los bebés, pero bueno, estas medidas les van a servir para cualquier tipo de bandas. Vamos a hacer 54 cadenetas. Recuerden que es para una circunferencia de 55 centímetros, que le quitamos los 9 centímetros y quedan los 46 centímetros que nos tiene que dar esta trenza. Recordad que no hay que apretar, ¿vale? No hay que apretar para nada. No hay que dejarlo ni muy suelto, y apretar no hay que apretar, para que no nos haga daño en la cabeza, que no queremos eso. Voy a mostrar la forma de medir, porque yo al principio me hacía mucho lío. Así que si lo dejo así como está ahora, ¿ven? No queda nada recto, por lo tanto va a contar 37 centímetros. Y luego cuando hagáis los otros puntos se les va a crecer un montón. Eso a mí me ha pasado, no hace mucho me estaba pasando, así que bueno, se los enseño cómo medir. Yo lo que hago es lo siguiente. Lo pongo aquí, ¿ven? Lo pongo aquí, así. Y una vez lo pongo así, hago así, para que se estire, ¿ves? Y ahora sigo midiendo. Aquí me salgo de pantalla, voy a ponerlo bien. ¿Ven? Lo estoy haciendo así de la manera para que ustedes lo puedan ver bien. Continúo midiendo así. Y me da justo 46. Justo 46. Así es como se nos va a quedar.
Puede que unos milímetros más, unos milímetros menos cuando lo tengamos terminado, pero más o menos se nos va a quedar así. Esto, bueno, es un tip porque a mí hasta no hace mucho me ha pasado. Yo esto lo he ido, conforme hago tutoriales voy aprendiendo más, así que se los agradezco también mucho. Esto es algo que es muy bueno para ustedes y para mí. Yo estoy encantadísima. Bueno, vamos a continuar. Bueno, ahora vamos a comenzar con este punto. Es muy sencillo de hacer y es todo el rato lo mismo, así que es genial porque se hace en un momentito. Y vamos a tomar la trenza así y la vamos a girar. Vamos a tomar la lazada y ahora, para ayudarnos un poquito para ver, porque es en el siguiente punto inmediato, vamos a tener que introducir aquí en el punto inmediato. Por lo tanto, como desde aquí no se ve muy bien, vamos a tomar la lazada, fijarnos bien. Aquí, si quieren ponerse con el dedo o quieren ponerse un marcador, pues aquí mismo, donde tengo el dedo aquí, ahí vamos a introducir. Hacemos ahí el primer punto. Entonces, es un medio punto alto deslizado. Así que tenemos los tres con medio punto alto deslizado. Yo lo que hago es sujetarlo con estos dos dedos. Lo sujeto de aquí un poco, ¿ven? Para hacerle así, pero ustedes como mejor les vaya. Y es que hay que introducirlo así porque es el punto deslizado. Vamos a volverlo a repetir. Tomamos la lazada y en el siguiente punto, en la parte, aquí están las dos partes de la cadeneta, ¿no? La de arriba y la de abajo. Yo lo estoy haciendo en la de arriba. ¿Ven? En el de arriba. Pues introduzco, tomo la lazada, así igual como haciendo medio punto alto. Y ya lo que hago aquí, que es un pequeño tip, lo sujeto así para que pueda pasarlo tranquilamente, que si no a veces es un poquito difícil pasarlo. Vamos a volver a tomar lazada y en el de arriba, aquí mismo, introducimos, lo volvemos a hacer así. Vamos a continuar haciendo lo mismo. Tomamos la lazada, introducimos, sacamos y lo deslizamos así. Tomamos la lazada, lo pasamos por el punto siguiente y lo pasamos por estos dos bucles. Tomamos la lazada, lo mismo. Lo pasamos por los dos bucles. Todo esto ya saben, no hay que apretar para que luego no nos apriete en la cabeza. Tampoco hay que hacerlo muy suelto porque si no tampoco va a quedar muy bien, pero no hay que apretar en ningún momento. Este es el último punto. Ya no hay más. Ahora quiero mostrarles para que vean cómo queda, aunque bueno, ya lo estarán haciendo, ya lo estarán viendo, pero es que queda muy bonito. Es un punto muy elegante, muy bonito.
Bueno, ahora vamos a subir una cadeneta y vamos a girar nuestro tejido. Aquí nos vamos a fijar, aquí. Tenemos que ponerlo lo más recto que podamos, así, porque vamos a introducir siempre por la media cadeneta que está de este lado de fuera. El de dentro hacia nosotros no, el de fuera. Este. No confundir con alguno de estos, porque eso ya sería poniéndolo plano, ¿vale? Hay que ponerlo rectito hacia arriba. Entonces continuamos haciendo medios puntos altos deslizados. Por lo tanto, comenzamos desde el mismo punto, así, tomando esta cadeneta de fuera, y continuamos haciendo lo mismo, así, con la siguiente en la misma cadeneta de fuera. Seguimos haciendo lo mismo durante toda la fila, y cuando terminemos vamos a subir cadeneta, girar el tejido y continuar haciendo lo mismo con la media cadeneta de fuera, así ya hasta tener el ancho, lo que sería esto de aquí, que ustedes quieran. Eso dependerá también, pues, a preferencia, o también del tamaño de la persona a quien se lo estéis haciendo. Yo voy a hacer un total de 9 vueltas que me va a medir justo 7 centímetros. El último punto, tiene que quedar rectito siempre, ¿vale? Subimos cadeneta, giramos el tejido, lo ponemos así, y así podemos ver el punto claramente. Es esta cadeneta siempre la que está en la parte de aquí de fuera. Tomamos la lazada y la introducimos por aquí. Bien, fíjense bien que no vayan a tomar estas de aquí, estas no. Siempre se pone así de pie. Volvemos a hacer el mismo punto y es el mismo tutorial hasta finalizar. Y finalizaremos con el largo con el alto que nosotros queramos. Aquí tengo las 9 vueltas terminadas. Ahora voy a dejar un poquito largo, bueno, un buen tramito, que más es mejor que sobre, porque vamos a coser un poquito, que lo vamos a unir. Así que vamos a cortar y dejamos el tramito, ¿vale? Así que ahora, como es reversible, no importa por qué lado, lo vamos a poner así. Entonces, esta parte de aquí la vamos a doblar así, a la mitad, ¿ven? Y esta parte de aquí también la vamos a doblar a la mitad. Las dos a la mitad. ¿Ven? Ya tengo las dos. Pues ahora lo que vamos a hacer es como si una se comiese a la otra, mordiese a la otra. Así que lo vamos a poner de modo que quede así, ¿ves? De aquí y de aquí. Lo dejamos juntito y simplemente vamos a coser un poquito aquí, bueno, un poquito, lo vamos a dejar cosidito y
ya lo tendremos listo. Así que vamos a comenzar. Tomamos la aguja lanera, lo vamos a pasar. Si queréis esto de aquí, si os molesta, lo coséis antes. Si no, pues lo vamos escondiendo por aquí, tampoco pasa nada. Entonces, así y así, de esquina a esquina, porque vamos a pasarlo por el mismo punto que los va a atravesar las 4 partes de todo. Así que vamos a pasar por el primero, el mismo hilo, aquí, por el primero. ¿Veis? Está justo enfrente. Y ahora el siguiente de aquí. Aquí. Es este. Es el primero de aquí de todos. Y ahora lo pasamos. Así. ¿Veis? Por el primer punto de todos. De cada uno de todos. Lo pasamos. Ahora en el siguiente punto, es este de aquí, vamos a hacer lo mismo. Y lo vamos a estar pasando. ¿Veis? Ya estoy por el segundo, el tercero. Simplemente es pasarlo así. El siguiente, lo mismo por todos. Que coincidan para que quede así alineado. Pues con el siguiente ya básicamente no hay ni que buscarlo, ya está ahí mismo, así fácil. En el siguiente vamos a reforzar un poquito por aquí y ahora ya simplemente vamos a esconder el hilo mientras pues lo vamos reforzando un poquito más. Pues por ejemplo por aquí. Mientras lo vamos escondiendo más, lo reforzamos un poquito más. Vale, pues nos queda así. Nos queda así. Y así. Pues vamos a darle la vuelta. Y queda mucho mejor de este lado. Mirad qué efecto tan bonito es. Como si fuera un turbante o tipo más diadema por este lado. Y ya tenemos las dos.